Hola amigos de YouTube, estamos aquí con nuestro nuevo video de cómo dibujar la anatomía de la cabeza. Vamos a implementar el método de Andrew Loomis y con él les enseñaré paso a paso cómo dibujar un rostro de frente, de perfil y en ángulos extremos. Entonces espero que les sea útil y lo puedan implementar en todos sus dibujos para que les facilite a la hora de dibujar. Es un video un poco largo, pero vale la pena ver cada minuto de él. Entonces, no siendo más, vamos a ver todo el proceso paso a paso. Bueno amigos, vamos a usar este bastidor para hacer la circunferencia. Con él vamos a realizar todas las circunferencias de el mismo tamaño, la misma medida. Entonces, una vez hecha, vamos a medir con nuestro pie de rey. Para los que no lo conocen, se llama un pie de rey y es para tomar medidas en centímetros, en milímetros y en milésimas por pulgada. También pueden usar un compás para hacer la circunferencia. Vamos a tomar la medida y vamos a marcar el centro. Y ahí vamos a hacer una línea que será la que dividirá la circunferencia. Esta línea sería la horizontal. Ahora vamos a hacer la línea vertical. Esta línea la vamos a situar más adelante, ya que vamos a hacer un rostro más de perfil. Entonces, por ese motivo, esta línea va en esa posición, en ese lugar. Entonces, ahora vamos a hacer aquí otra circunferencia, un círculo. Entonces, este círculo será el que nos dará la posición y los espacios de ceja a inicio del cabello y de ceja a nariz. Esto lo tenemos que ver en la foto, en el dibujo que vayamos a realizar. Este método no es totalmente preciso y no quiere decir que todos los rostros sean en esta medida. Eso varía dependiendo del ángulo de inclinación de cada rostro. Dependiendo de cada rostro, la anatomía de cada rostro es diferente. Pero sí les va a ser útil que esta sería la medida más o menos estándar de los rostros. Recuerden que estamos usando el método de Andrew Loomis. Con la ayuda del pie de rey vamos a sacar la mitad, vamos a medir para marcar nuestra línea en la mitad. Esta línea sería una línea inclinada por la posición, el perfil, el ángulo que vamos a trabajar en este rostro. Vamos a trazar las otras líneas de igual manera. La línea que hicimos primeramente central fue para ubicar la posición, para ubicar el ángulo, pero vamos a dejar las líneas que estamos haciendo después y ahí vamos a sacar la medida de cada línea, cada espacio. Nuevamente con el pie de rey vamos a medir. Recuerden que la medida de ahí debe ser la misma medida de abajo. En este caso, la línea que habíamos hecho anteriormente viene siendo la medida para los ojos. Y vamos a ir formando la estructura del rostro, la estructura de la cabeza como tal. Ya como tenemos la medida del inicio del cabello a las cejas y de las cejas a la nariz, ahora vamos a sacar la medida del mentón,
que iría de la nariz al mentón. Entonces es la misma medida, la misma medida. Esas tres partes se dividen y se trabaja la misma medida para que lo tengan en cuenta. Recuerden que una vez tengan el segundo círculo trazado, que es como el círculo que nos separa la esfera, como si partiéramos la esfera en esa parte, en la parte del círculo, en la parte de abajo de la derecha, siempre va a ir la oreja. Aquí estamos haciendo una figura, la figura del Fibonacci, y de ahí nace la oreja. Si tenemos el rostro en la otra dirección, pues ya la oreja iría en otra posición de la división de la circunferencia que hicimos. Como este rostro está un poco más inclinado, un poco inclinado hacia arriba, vamos a añadirle otro pequeño espacio que viene siendo, así calculando más o menos el mismo espacio de cejas a ojos. Ese lo vamos a agregar del mentón hacia abajo, que sería la parte de la sombra que refleja el mentón, ya que la posición de este rostro está un poco inclinada hacia atrás. Entonces vamos a agregarle esa medida. Si estuviese un poco más inclinado, entonces ya las medidas de cejas a nariz y de nariz a mentón irían aumentando, ya no serían las mismas medidas. Esto lo tenemos que ir viendo nosotros. Vamos a correr un poco más la línea porque me di cuenta que había muy poco espacio, un poquitico nomás. Entonces ahí ya tendríamos formado nuestro rostro con el método de Andrew Loomis. Entonces ustedes tienen que ponerlo en práctica. Recuerden que esta medida varía dependiendo de cada rostro. Para hacer estos bocetos estoy utilizando un lápiz 8B. Vamos logrando las medidas y las proporciones de la anatomía de la cabeza. Para la medida del cabello, donde nace el cabello, a donde termina, es la misma medida que vamos a utilizar de donde nace el cabello a las cejas, pero no siempre es la misma medida. Generalmente en las mujeres es un poco más larga. Aquí vamos a marcar las líneas y vamos a medir para comprobar que las medidas son exactamente iguales. Yo por eso uso el pie de rey, porque me parece más práctico para tomar medidas, pero si no lo tienen también pueden usar una regla. Entonces recuerden, 3 partes iguales del rostro. Y así tendríamos las medidas más claras con este método. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a utilizar nuevamente el bastidor. Recuerden que voy a hacer las circunferencias todas de esta medida, la medida que me da este bastidor.
Nuevamente vamos a usar el pie de rey y vamos a sacar la mitad. Vamos a medir y vamos a marcar nuestro punto en el centro de la circunferencia. Vamos a rectificar bien las medidas para ser más precisos, para que las medidas nos queden bien y no fallemos en composición. En este vamos a hacer otro rostro, pero vamos a hacerlo en otro ángulo, en otra inclinación, que sería más de perfil. Nuevamente vamos a trazar nuestra línea vertical y nuestra línea horizontal. Vamos ahora a hacer otro círculo en la parte de adentro. Vamos a trabajar ahora un rostro de perfil, entonces necesitamos otra circunferencia. Este círculo no es tan pequeño, no viene siendo la mitad del punto central al círculo, porque este círculo nos dará la guía por donde van los ojos y la oreja. Entonces hacemos la marca y lo trazamos. Para usar este método tenemos que visualizar esta circunferencia más en un plano tridimensional. Así vamos a hallarle más enfoque y lograremos entender mejor las medidas. Como les había dicho, la oreja siempre va situada en esta posición, en esta parte inferior derecha del otro círculo, en este caso el círculo que dibujamos para hacer o formar un rostro de perfil. Vamos a trazar nuestra línea, que esta línea ya sería la línea que nos marcaría la frente, la posición de la nariz y del mentón. Vamos a tomar las medidas como les había dicho y aquí vamos a usar las mismas medidas. Como en este caso este rostro es de perfil, el círculo se aprecia más. En el anterior ejercicio el rostro iba más en otra inclinación, entonces el círculo no se ve totalmente redondo porque pasaría al otro plano, haciendo que el círculo principal sería en 3D, ese círculo retomaría y daría la vuelta a la esfera. Eso es lo que les digo que tienen que tratar de entender para que le encuentren más lógica y más utilidad a este método. Vamos a marcar aquí la parte en donde iría la sombra. Esta sombra que tiene ya a la hora de hacer el rostro iría más o menos en esta inclinación, en esta posición. Esa sería la zona que debemos sombrear. Vamos a marcar nuestros puntos de nuestras líneas guía para tener la medida de cada espacio. Aquí vamos a realizar
otras líneas, una línea más inclinada que viene siendo la posición del ojo y otra línea un poco más curva que nos viene a dar la marca del pómulo y la sombra del mentón hacia la parte de la boca. Vamos a trazar la ceja en nuestra segunda línea que realizamos. Recuerden que la primera línea es donde nace el cabello, la segunda línea es donde empieza la ceja, la tercera línea donde termina la base de la nariz, no la punta de la nariz, porque esto varía también dependiendo la nariz. Y la otra medida que viene siendo de la base de la nariz al mentón. Vamos a trazar el ojo que iría en esta medida que lo hemos ubicado con la línea inclinada que trazamos. En esa posición iría el ojo. Vamos ahora a marcar la nariz y para ello vamos a bajar la línea del lagrimal que viene siendo el final de la fosa y vamos a hacer la marca para realizar la nariz. Ya la formamos con dos círculos en este caso porque es un rostro de perfil. Y vamos a darle aquí el trazo correcto a la frente, que vendría siendo más o menos en esta posición, y vamos a marcar la boca. Estos son bocetos que realizo para que ustedes puedan ver y entender. Obviamente, si le dedicamos más tiempo a un boceto de estos para formar de verdad la estructura de un rostro y darle un poco más de sombra o realismo, ya tendríamos un dibujo mejor elaborado. Vamos a trazar aquí la parte de la oreja y vamos a reducirle un poco a la línea que habíamos trazado anteriormente para tener la marca de la sombra del mentón. Me había quedado un poco más abajo. Vamos a realizar nuestro tercer ejercicio. Nuevamente utilizo el bastidor para hacer otra circunferencia. Nuevamente vamos a utilizar el pie de rey y vamos a sacar las medidas del círculo del centro para hacer nuestra línea horizontal y nuestra línea vertical dependiendo el ángulo de inclinación del rostro que vayamos a hacer. Recuerden que la línea vertical varía dependiendo del ángulo que vayamos a realizar el dibujo, ya que esta línea vertical es la que nos ubica el centro de la frente, de la nariz, de la boca y del mentón. Dependiendo en el ángulo que la realicemos, así vamos a lograr una posición diferente en cada dibujo. Vamos a hacer nuestro otro círculo, que sería esta parte de la esfera, y ahí vamos a tomar la medida de la mitad. Recuerden que este círculo es el que nos dará la medida del inicio del cabello, del nacimiento del cabello a las cejas, de las cejas a la nariz. Entonces tengan muy en cuenta este círculo. Vamos a separar aquí nuestra línea vertical. Como vamos a trabajar en un rostro un poco perfilado, no puede ir la línea totalmente en el centro.
Esto varía, como les había dicho, dependiendo de la inclinación que le demos a el rostro. Vamos a verificar las medidas, ya que aquí tenemos que ser muy precisos. Eso nos dará la calidad de nuestro dibujo y que nos queden bien las proporciones. Entonces vamos a verificar bien y tener en cuenta bien cada espacio que dejamos, que mida igual al otro espacio, y vamos a trazar la otra parte, que sería la parte del mentón. Vamos a ir formando y vamos a ir trazando la línea que nos formaría la parte de los pómulos y el mentón. Ahora vamos a trazar la línea de la mandíbula para ya tener un plano más concreto de el dibujo que vamos a realizar. Recuerden que estas líneas que trazamos, que nos dan las medidas de nariz y a mentón y a nacimiento del cabello, cambian de forma dependiendo de la posición del rostro. Si vamos a trabajar un rostro en un ángulo muy hacia atrás, como enfocado mirando hacia atrás, pues las líneas ya cambian, van rectas, van en diagonal y después rectas. Si vamos a hacer ese mismo ángulo pero enfocado con el ángulo hacia abajo, como mirando hacia abajo, igual las líneas cambiarían. En este caso vamos a hacer un rostro un poco perfilado, pero en una posición casi plana, casi recta. Entonces en este caso las líneas van un poco más curvas, pero muy poco. Entonces, para que lo tengan en cuenta, recuerden que en esta parte del otro círculo, en la parte inferior derecha, siempre va la oreja. Vamos a tomar ahora la medida de las cejas al nacimiento del cabello, y el nacimiento la misma medida hacia arriba, que viene siendo la medida de donde termina el cabello. Pero como les digo, no en todos los rostros es igual. Esto varía, esto ya lo tienen que ver ustedes a ojo, y así mismo van realizando un trazo correcto del dibujo que ustedes se propongan a realizar. Vamos a dibujar un poco más de cabello y vamos a ir formando este boceto para que ustedes entiendan mejor este método de Andrew Loomis. Este método les va a ser de gran ayuda a ustedes para que tengan claro los espacios, las medidas que hay entre la ceja a la nariz, y de la nariz al mentón, y de las cejas a la cabeza, al nacimiento del cabello, y del nacimiento del cabello a donde termina el cabello. Ahí es donde ustedes van a usar este método, van a implementarlo, porque ya lo demás para rostros ya es más ojo, pero ya teniendo esta precisión de las proporciones les va a ser de gran ayuda a la hora de dibujar. Vamos a marcar las partes que hemos dividido, y cada parte debe tener la misma medida. Vamos a tomar la medida del final de la parte de la posición del ojo de la cara a el inicio de la patilla, ese pequeño cabello que tenemos ahí al frente de la oreja. Ahí vamos a tomar la medida
para situar las cejas y situar los ojos. Los ojos vamos a situarlos dependiendo de esta medida. Si es un rostro de perfil o un poco más de frente, pues vamos a implementar este mismo método. Vamos a trazar nuestra línea, que será la posición de los ojos. Esta línea la podemos ubicar de una forma. Vamos a separar la mitad de cejas a nariz y después a esa mitad le vamos a sacar la otra mitad, y en esa mitad que tenemos vamos a trazar una línea que sería la posición de los ojos. Pero esta posición también varía dependiendo de la inclinación del rostro. Voy a dibujar el primer ojo para sacar la medida que vamos a tener de espacio de ojo a ojo. También pueden tomar la medida del extremo de la cara a donde inicia el cabello que hay adelante de la oreja, el cabello de la patilla. Pueden tomarlo como referencia así, del extremo de la cara al inicio del cabello. Y una vez tengamos esa medida, vamos a dividirlo en 5 partes iguales. En este caso yo no lo voy a dividir en 5 partes iguales porque el rostro está en una inclinación un poco de perfil. Entonces la última parte la voy a omitir. En este caso lo estaría dividiendo en 4 partes iguales. Esto ustedes lo pueden controlar, no tienen que hacer las 5 partes, tampoco pueden hacer 4 partes dependiendo de la inclinación del rostro, o solo 3 partes. Yo aquí medí, vea, primer parte, segunda parte, tercer parte y cuarta parte. La quinta parte vendría siendo a la oreja, porque este rostro está de perfil, entonces vamos a tomar en cuenta solo la parte que tiene el espacio para poder trabajar. No podemos tomar la quinta parte del lado izquierdo porque ahí no hay más espacio, es el final de la cara, entonces no podemos hacer eso. Entonces trabajaríamos de izquierda a derecha y así sacaríamos la medida que necesitamos para la posición de los ojos. Bueno amigos, les comento que hemos realizado 3 ejercicios. Uno en una inclinación un poco hacia arriba, otro de perfil y este que es un poco más de frente, pero un rostro de semiperfil, por decirlo así. Estos 5 ejercicios es para que ustedes puedan entender cómo se forma la estructura del rostro implementando o usando el método de Andrew Loomis. Entonces, para que ustedes se les facilite a la hora de dibujar. Yo estoy haciendo bocetos. Estos son bocetos que estoy realizando para mostrarles a ustedes el proceso de cómo se hace para tener esa estructura y esas medidas, esa proporción que requiere cada rostro. Si ya trabajamos un dibujo mejor elaborado con un poco más de detalle, pues vamos a lograr un buen trabajo en sombras y sobre todo
un buen trabajo que quede bien en cuanto a las medidas, a las proporciones, que es en lo que la mayoría de las personas fallan. Entonces, espero que este video les sea de gran ayuda y les sea útil. Este video es un poco largo, pero sinceramente vale la pena ver cada minuto. Lo hice de este tiempo porque creo que es necesario. No puedo hacer un video de 10 minutos, 15 minutos y decirles, mira, así se hace el método de Andrew Loomis, y poner de pronto en lapsos de tiempo, porque ustedes no van a poder apreciar. Ustedes tienen que poder apreciar, ver la imagen en tiempo real, para así mismo ir ustedes acorde al video e ir trabajando, ir formando esa estructura ustedes mismos paso a paso. Entonces, por eso hice este video un poco más largo. Recuerden que para tener la medida o el ancho de la nariz, vamos a bajar líneas de los lagrimales de los ojos. Pero en este caso, como es un rostro de semiperfil, pues la línea izquierda la bajamos del lagrimal y ahí iría la zona de la nariz, y en el lado del ojo derecho bajaríamos la línea más de la pupila del ojo, porque es un rostro en otro ángulo. Entonces iría así. Si fuese un rostro de frente, bajaríamos la línea solo de los lagrimales, pero como es un rostro de semiperfil, entonces las medidas cambian, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo para la medida de la boca. Para la medida de la boca iría una línea del comienzo del iris del ojo, ahí iría la boca. Pero si vamos a trabajar una boca que es de más tamaño, un poco más grande, pues ya iría más o menos de la pupila del ojo. En este caso, como estamos trabajando el rostro de semiperfil, iría del comienzo del iris del ojo y más o menos del final del ojo, un poquito más atrás. Ya iría ahí la estructura solo de la línea, y el labio como tal más o menos al final del iris del ojo, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que eso varía dependiendo del ángulo de inclinación de cada rostro. Bueno, ahora vamos a realizar un dibujo de frente. Vamos a hacer nuestra circunferencia y vamos a sacar la medida. Vamos a hacer la partición de nuestra esfera, que vendrían siendo esas dos líneas que realizamos en cada extremo, en el extremo izquierdo y derecho. Esa línea viene siendo el círculo. Si lo viéramos en un plano más tridimensional, daría la vuelta, porque eso viene siendo la partición que le vamos a dar a nuestra esfera según el método de Andrew Loomis. Entonces, como estamos trabajando en un rostro de frente, estas líneas van un poco más rectas. Entonces, al trazar nuestras líneas horizontales, vamos a tener la forma de un cuadrado, un poco más que un cuadrado, viene siendo más en forma rectangular, pero vamos a tener esa otra figura geométrica que nos va a ser de gran ayuda para posicionar cada zona, para darle las medidas que requiere cada zona, para que tengamos bien las proporciones. Entonces, como yo les había dicho, vamos a tomar las medidas para darle el espacio a cada ojo. Recuerden que son 5 espacios de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes puedan. Esa misma medida es la medida que vamos a utilizar. El primer espacio sería la misma medida para el ojo, después para el espacio de ojo a ojo
el siguiente ojo y el otro espacio. O sea, vamos a dividir esta línea horizontal, que es la posición de los ojos, en 5 partes iguales. Vamos a bajar la línea del lagrimal de los ojos para tener clara la posición de la nariz. Como les había dicho, lo mismo en las líneas del inicio del cabello a las cejas y de las cejas a la nariz. Como se pueden dar de cuenta, esta nariz, de la base a la punta de la nariz hay una gran diferencia, y esta línea va un poco más en diagonal. ¿Qué he hecho para solucionar eso? Pues aquí vamos a utilizar las líneas guías. He trazado una línea un poco inclinada para darle la posición que tiene esta nariz, ya que es un poco más hacia un lado y tiene una punta un poco más larga. Mas sin embargo, recuerden que la línea que tenemos ahí marcada horizontal va a la base de la nariz. Cuando digo la base de la nariz, hago referente al inicio de los conductos nasales, de las fosas nasales. Ahí es la base de la nariz. Normalmente la medida en todos los rostros va a la base de la nariz, pero en algunos va a la punta de la nariz. Cuando son rostros un poco más perfilados, va a la punta de la nariz. Esto ya tienen que irlo viendo a ojo para poderlo sacar. La misma línea que trazamos un poco inclinada, la línea guía para ubicarnos, también coge la parte de la boca, porque la boca también va en ese ángulo, en esa posición que él tiene diferente en cuanto a la anatomía. Bueno, al trazar la línea de la punta de la nariz vemos ese espacio. Ese mismo espacio lo tiene él en las entradas nomás del cabello. Entonces vamos a tomar la primera línea que hicimos donde nace el cabello y vamos a dejarla. Pero la otra segunda línea, que es el espacio que nos dio abajo y lo implementamos arriba, esa línea viene siendo la entrada del cabello, la parte de las entradas del cabello, de los extremos de la parte izquierda y derecha. También ese mismo espacio se lo vamos a agregar en la parte de abajo del mentón, de la línea que tenemos ya trazada, dibujada hacia arriba, ya que él tiene un mentón un poco pronunciado. Ese espacio va a ser la sombra de ese mentón. Tengan en cuenta que la oreja va entre la línea de la ceja a la línea de la nariz. Ahí va situada la oreja, o las orejas en este caso. De la línea de las cejas a la línea de la nariz. En esa parte y en esa posición van las orejas. Siempre van en esa medida, pero también suelen variar dependiendo del ángulo de inclinación. Puede ir un poco más arriba o más abajo, o también dependiendo de la anatomía de la persona, si tienen las orejas un poco más pequeñas o un poco más grandes. Por eso es bueno que usen líneas guías y traten de dibujar a ojo. Así cuando lleguen a estas zonas o a esta anatomía que es diferente, van a poder comprender un poco más el dibujo a la hora de realizar la estructura, el boceto. Bueno, este boceto sí lo realicé con un lápiz 4B. Con él realicé toda la línea,
de este boceto. Tengan en cuenta que el espacio del inicio del cabello a las cejas es el mismo espacio de las cejas a la base de la nariz y de la base de la nariz al mentón. Bueno amigos, y este ha sido el cuarto boceto, donde yo dibujo y les muestro cómo voy trazando esa estructura del dibujo con este método que estamos viendo. Vamos a realizar otro dibujo, pero este dibujo sí vamos a terminarlo, vamos a sombrearlo. Bueno amigos, vamos a hacer la circunferencia otra vez con nuestro bastidor. Ahorita estoy usando un lápiz 4B y no voy a marcar tan duro, ya que este dibujo sí lo voy a sombrear y no necesito que me queden esas marcas tan fuertes y después sean difíciles de borrar a la hora de sombrear el dibujo. Entonces por eso no voy a retenerlo tanto. Ya hicimos 4 ejercicios. 2 de ellos eran en una posición o en un ángulo de mirada hacia la izquierda. El tercero fue un poco de perfil, pero también en un ángulo de mirada hacia la izquierda. Y el cuarto fue de frente. Ahora vamos a hacer que sería el quinto, pero lo vamos a hacer en un ángulo de mirada hacia la derecha, para que ustedes puedan ver todos los ángulos. Yo hice los ejercicios en diferentes ángulos para que ustedes puedan entender un poco mejor. Bueno, entonces ya hemos trazado nuestra línea guía, que en este caso no va en el centro porque vamos a hacer un rostro de perfil. Ahora vamos a trazar ya el círculo, el otro círculo que viene siendo la partición de la esfera según el método, y vamos a dar la posición de las líneas. En este caso las vamos a hacer un poco inclinadas, ya que vamos a trabajar un rostro de perfil con una inclinación un poco hacia abajo. Vamos a trazar esta línea que iría en el centro de nuestro círculo y en el centro del círculo de la parte inferior, el segundo círculo que hemos realizado. Esta medida la tenemos que tener bien clara, tiene que medir igual. Ahí está un poco más corto la parte superior que la inferior, entonces vamos a rectificar bien esta medida, porque esta medida va a ser la distancia que va a haber de cejas a nariz y de nariz a mentón. Entonces tenemos que tener bien clara esa medida para no tener errores de proporciones.
Vamos a trazar la línea y aquí donde hemos hecho la línea guía del centro de la nariz y la frente, esa otra línea que vamos a hacer la vamos a hacer inclinada hacia arriba, que es la inclinación que tienen las cejas y los ojos. Si fuese recta totalmente o hacia abajo es porque tenemos una inclinación de mirada ya muy hacia abajo, entonces ahí sí la haríamos recta, pero en este caso lleva una inclinación un poco más recta, entonces por eso los extremos del lado derecho van así un poco inclinados, van a la misma medida de donde iniciamos el círculo. Vamos a tomar la misma medida que tenemos como ejemplo para la parte del mentón y vamos a tomar la misma medida para la parte del cabello. Ahí tenemos la división de cada línea que hemos hecho. Recuerden que estas líneas tienen que medir lo mismo. Todas tienen el mismo espacio. Ese espacio que necesitamos para ir dibujando cada zona que compone el rostro. Vamos a ir trazando la parte del mentón, la parte de la mandíbula y vamos a ir formando el dibujo. Recuerden que esta medida la sacamos de la base de la nariz al mentón, que viene siendo la misma medida de la otra línea horizontal que es de las cejas a la base de la nariz. Igual para la medida de las cejas a el inicio del cabello, donde nace el cabello. Vamos a ir formando las cejas para ir teniendo este lado ya realizado. A mí me gusta primero dibujar un ojo y yo lo hago viéndolo. Con eso tengo la medida exacta del ojo y ya tomo esa medida y le doy el espacio que hay de ojo a ojo y la medida del otro ojo. Pero ustedes pueden hacerlo también midiendo entre el extremo y el otro extremo que viene siendo la parte del cabello, y así sacarán la medida de cada ojo. Aquí vamos a medir de la línea de donde salen las cejas a la línea de la base de la nariz y vamos a sacar la mitad de esa parte. Una vez hayamos sacado esa medida, vamos a sacar la otra mitad. Esa otra mitad nos dará la posición de los ojos. En esa línea van los ojos.
Ya teniendo la línea que nos va a servir de guía para la posición de los ojos, vamos a realizar ahora sí la estructura del ojo. Vamos a dibujarla para tener esa medida, porque necesitamos esa medida para dar el espacio que hay de ojo a ojo y dibujar el otro ojo. Después de esto vamos a dibujar la nariz. Vamos a marcar la parte de la punta de la nariz para tener la ubicación de qué tanto sale la nariz. Esta ubicación nos la va a dar el ojo. Entonces vamos a bajar una línea imaginaria, o ustedes la pueden trazar, que vendría siendo del inicio del iris del ojo, y ahí iría esa parte de la nariz. Entonces, para que lo tengan en cuenta, bajamos una línea de el inicio del iris del ojo y ahí es la terminación de esa zona de la nariz. En este caso sería así porque es un rostro un poco más perfilado. Entonces el otro ojo vendría siendo al inicio del lagrimal, porque el rostro está más de perfil. Si fuese un rostro de frente, la nariz iría en el lagrimal de los ojos. Bajamos 2 líneas de los lagrimales y ahí iría la nariz. Ahí iría la zona de las fosas nasales, y ahí sería la terminación. Esto lo tendremos como guía para saber hasta dónde va la nariz. Ahora vamos a tomar la medida del ojo que ya habíamos dibujado, y esa misma medida es el espacio que hay de ojo a ojo y el mismo espacio para el otro ojo. Recuerden que el círculo pequeño que hicimos dentro de la circunferencia, ese círculo va al final de la ceja. El final de la ceja es donde llegaría el círculo, no al final del ojo, sino al final de la ceja. Como pueden ver ahí en pantalla, el ojo está un poco más adelante, pero el final de la ceja sí da y coincide ahí en el final de ese círculo que realizamos, el círculo interno de la esfera. Una vez hecho ya el otro ojo, vamos ahora sí a tomar la medida que les había dicho. Vamos a bajar una línea del lagrimal del ojo, y esa línea nos dará la ubicación de la nariz, el ancho de la nariz. Esa línea será nuestra guía para saber qué tan ancha es la nariz. Esto lo vamos viendo a ojo para ir mirando de que coincida esta forma, porque no siempre coincide. Eso ya lo tienen que ir viendo ustedes a ojo, pero normalmente en la medida estándar de los rostros es así.
Bueno, aquí ya vamos a ir trabajando en la estructura como tal de la nariz. Vamos a ir formando como vemos en la foto que estemos realizando o dibujando, y vamos a ir dándole esa forma, esa posición y esa inclinación que tiene cada zona. Esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. Recuerden que este es el boceto, este es nuestro borrador. Aquí podemos ya borrar y ir detallando más hasta ir logrando esa expresión o esas medidas del rostro. Ya teniendo la línea, el dibujo de la nariz, que ya miremos que está bien hecho, ya empezaremos a realizar la boca. Vamos a tener en cuenta las medidas para ir dibujando ya como tal la boca y irla formando. Cada extremo de la boca, la punta del inicio de la boca al final de la boca, que viene siendo la línea central de los labios, la línea que divide los dos labios, siempre va del iris del ojo o la pupila del ojo. Esto depende del tipo de boca o la expresión de la boca. Si tenemos una boca que está sonriendo, por este motivo va a ir un poco más larga, entonces iría más a la pupila del ojo. Pero si tenemos una boca que no está sonriendo tanto o más seria, pues iría al inicio del iris del ojo. En este caso estamos haciendo un rostro de semiperfil, entonces hacia el lado derecho viene yendo la boca en debajo de la pupila del ojo. Vamos a trazar una línea vertical imaginariamente, o la trazamos como yo lo hice, pueden ver en pantalla, y ahí iría el comienzo del lado derecho del labio, y en la parte izquierda iría en el comienzo del iris del ojo, ya que este rostro tiene una mirada más enfocada hacia la izquierda. Entonces por eso la parte izquierda iría al comienzo del iris del ojo. Si la mirada no estuviera enfocada hacia la izquierda, iría a la pupila del ojo. Esta sería más o menos la medida para que tengan en cuenta a qué distancia va la boca, es decir, el ancho de la boca. Tengan en cuenta también que las líneas que bajamos verticalmente para tener como guías, para marcar el ancho en este caso de la boca, esas líneas van rectas, pero como este rostro está en una inclinación un poco más agachada la cara, entonces esas líneas irían rectas pero siguiendo el ángulo que tiene el rostro. Ahí estamos haciendo líneas rectas, a pesar de que se ven en diagonal, están rectas porque es la inclinación que tiene el rostro. Recuerden que siempre que estemos trabajando en rostros de perfil o de semiperfil, la parte del pómulo siempre debe sobresalir, y en la parte ya cuando va hacia abajo debe entrar, ahí debe entrar a ver esa profundidad, y después tiene que volver a salir un poquito
a medida de la línea intermedia de la boca. Esa medida es la que vamos a tener en cuenta. Siempre la medida de la boca, ahí también sobresale un poco la piel, que es la pronunciación en ese ángulo que da el dibujo. Esto es debido al pómulo y a la profundidad que tiene el mentón y el volumen que tiene el pómulo y la boca. Entonces tengan en cuenta esos volúmenes, esos espacios que vamos a dejar ahí para que lo tengan en cuenta en cada dibujo de semiperfil. Una vez hecho esto, vamos a tomar la misma medida que tenemos del inicio de donde nace el cabello a las cejas. Esa misma medida la vamos a trazar en la parte de arriba del inicio del cabello hacia arriba y nos dará la posición del cabello, hasta dónde iría el cabello. Esa medida la vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a trazar, a formar ya como tal la estructura de la cabeza. Una vez que hemos logrado avanzar y vamos viendo ya el rostro más formado, más completo, vamos a ir viendo esos detalles que nos hacen falta o esas zonas que nos quedaron un poco más cortas o un poco más largas, y vamos a irlas corrigiendo, porque este es el boceto y aquí es de donde partimos para ya empezar a sombrear y darle vida a nuestro dibujo, a nuestra estructura, a nuestro boceto. De aquí partimos para ya empezar a sombrear y dar ese toque realista que necesita el dibujo, en este caso un rostro. Bueno, espero que de verdad hayan logrado entender más acerca de este método. Recuerden que estamos usando el método de Andrew Loomis y con él les estoy enseñando paso a paso cómo componer la estructura de un rostro implementando este método. Ya vimos rostros con este método en diferentes ángulos, de perfil, hacia la derecha, hacia la izquierda, en ángulos extremos. Este sería el último rostro ya que vamos a ver, el último boceto que vamos a ver, pero este boceto sí lo voy a llevar a otro plano. Este boceto lo voy a terminar y lo voy a sombrear para que ustedes vean que una estructura que sacamos lineal, en este caso el boceto de este rostro, podemos partir para ya hacer un dibujo más completo, es decir, un dibujo ya terminado, un dibujo sombreado y con ese realce, esas sombras, ese volumen y esa profundidad que necesita un rostro. Yo sé que todos lograron entender muy bien este método. Yo traté de explicarlo de la manera más fácil para que ustedes entendieran. También quiero decirles que este video fue un poco largo porque todo el proceso fue en tiempo real. Yo creo que en tiempo real ustedes van a poder apreciar más cada movimiento, cada trazo, cada medida, y así podrán ir acorde al video y ir realizando cada paso a paso. Por ese motivo este video fue más en tiempo real. Ahorita, cuando ya terminemos esta estructura, este boceto de este rostro que están viendo en pantalla, el proceso de sombreado que voy a darle ya para finalizarlo, ese proceso sí va a ser en lapsos de tiempo, ya que no quiero alargar este video más. Entonces, por ese motivo, esta pequeña parte sí va a ser en lapsos de tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el resto sí fue en tiempo real para que ustedes puedan apreciar. Yo creo que ya
con lo que vieron anteriormente y esta estructura que estoy dibujando en este momento, ustedes ya tienen más claro la composición de un rostro, las medidas en cuanto a las proporciones, y espero de verdad que les haya sido de gran ayuda, porque realmente esto funciona mucho para esas personas que se les dificulta a la hora de dibujar. Yo sé que hay personas que a la hora de dibujar la nariz les queda más abajo, la boca más a un lado, un ojo más a un lado, un ojo más grande. Pues con este método, si siguen los pasos así como les muestro en el video, paso a paso, ya no van a tener este problema. Tienen que tenerlo muy bien en cuenta y tienen que empezar a aplicarlo en cada dibujo que ustedes realicen. En cada boceto van a implementar este método. Quiero decirles que en los primeros bocetos que realicé utilicé un lápiz 8B y cartulina. Usé papel cartulina escolar normal para realizar ese boceto. Este dibujo sí lo estoy realizando con cartulina Dures de 180 gramos. Estoy utilizando para la parte del boceto un lápiz 4B de Faber-Castell y voy a estar utilizando un lápiz HB, un lápiz 4B, un lápiz 6B, un lápiz 8B de Faber-Castell. También estaré utilizando un lápiz 6B, un lápiz 7B y un lápiz 8B de la marca Staedtler, ya que si estoy utilizando un 6B de la marca Faber-Castell, ¿por qué voy a utilizar un 6B de la marca Staedtler? Pues son muy diferentes. Entonces voy a utilizar la marca Faber-Castell para crear esas sombras más suaves, y la otra marca Staedtler voy a utilizarla para esas sombras más fuertes, para saturar un poco más el color, para dar un poco más de profundidad, un poco más de contraste. También utilizaré un pincel, también utilizaré un poco de algodón, un borrador limpiatipos o goma maleable, también un borrador miga de pan negro. También he utilizado el pie de rey, que es el que hemos usado para sacar todas las medidas que necesitamos. Pie de rey o un pie de milímetros, no sé cómo le digan en el país de ustedes, un pie de milímetros, pie de rey. Ahí ya tienen que ustedes buscarlo. Aquí en Colombia se le conoce como pie de rey. Utilicé un bastidor circular que con él hice todos los círculos ya para tenerlos de cierta medida. Para realizar la circunferencia siempre esa medida, que es la medida exacta que necesito para el tamaño del papel. En esta parte de este círculo, recuerden que siempre en la parte de abajo, pero en este caso como tenemos un ángulo de mirada hacia la parte derecha, la oreja iría en la parte inferior izquierda. Siempre va a ir ahí situada la oreja. La voy a marcar ahí para que ustedes tengan en cuenta que ahí va, pero este rostro no lleva oreja ya que el cabello la va a cubrir, entonces no se va a ver. Era para que lo tuvieran en cuenta. Entonces acuerden que siempre la oreja va en esa posición y la oreja va entre la línea que hicimos para tener claro dónde iban las cejas a la línea de la base de la nariz. Justamente de línea a línea va la oreja. Vamos a borrar un poco esas marcas que ya no necesitamos, esas líneas guías que hicimos y esa circunferencia que fue la que trazamos para implementar este método. Entonces vamos a ir borrando todas esas marcas y vamos a dejar como tal el boceto de nuestro rostro, la línea que necesitamos, la línea del cabello, la línea de las cejas, la línea de los ojos, de la nariz, de la boca y la estructura
como tal de la cara, el mentón, la mandíbula, el cuello y el cabello. Vamos a dejar solamente esas líneas, el resto vamos a borrarlas y así ya veremos nuestro dibujo ya realizado. Teniendo en cuenta este proceso que ustedes realizaron paso a paso, me gustaría que me dejaran en un comentario si les fue de gran ayuda este método de Andrew Loomis. Si pudieron implementarlo en eso que ustedes fallaban, digamos si la nariz le quedaba más abajo y ahora sí les queda en el lugar que es. Si este método sí les funcionó realmente, me gustaría que me dejaran en un comentario y me compartieran todo eso. Me gustaría saber qué tan útil les fue el video. Y pues espero que ya lo empiecen a poner en práctica en cada dibujo que realicen. Ustedes pueden mirar la foto y pueden marcar este método en la foto y lo toman como referencia, o marcan ya las figuras, este método, la circunferencia en el papel, y van viendo el dibujo y van calculando. Pero se pueden apoyar más trazando también las líneas en la hoja, en el dibujo que están mirando para realizar. Bueno amigos, aquí sí les mostraré el proceso del video en lapsos de tiempo. Vamos a iniciar con los lápices de Faber-Castell y vamos a iniciar con el lápiz 6B. Hicimos el trazado del boceto con un lápiz 4B y vamos a iniciar la sombra con el lápiz 6B, ya que el grafito de estos lápices de Faber-Castell es un poco más suave y con él lograremos esas sombras suaves, que queden esas sombras claras y pulidas. Aquí estoy utilizando un lápiz de Staedtler número 7, un lápiz 7B de Staedtler, y con él vamos a realizar esas zonas que van en un tono más oscuro. Con los lápices de marca Staedtler vamos a hacer esas zonas más oscuras donde necesitamos más contraste, y con los lápices de Faber-Castell vamos a ir en el proceso paso a paso creando esas capas sobre capa, para ir creando ese contraste e ir sellando el poro del papel de grafito y así poder conseguir una sombra muy suave, una sombra muy delicada y bien mezclada. Para difuminar los trazos que realizamos para la sombra con el lápiz 6B de Faber-Castell, yo uso un algodón. El algodón les dará esa textura más suave y con él pueden ir difuminando para ir logrando esos contrastes y un difuminado bien mezclado, un difuminado más homogéneo. Estos lápices de marca Staedtler yo los tengo puestos en una mina de un esfero, ya que están un poco desgastados y tenemos que aprovechar cada centímetro del lápiz para no botarlos. Aún así ahí sirven, y lo que hago es introducirlos dentro de la mina de un esfero para poder usarlos y tener esa comodidad que necesitamos de un lápiz un poco más largo. Esto es debido a la pinche pobreza que hay. No, mentiras, es broma. Tenemos que aprovechar cada centímetro de nuestro lápiz y no los tenemos que botar. Lo mismo para los lápices de colores. No hay que desperdiciar este material de arte. Son trucos para ser más recursivos y sacarle más provecho al material. Hay personas que ya se les acaban
y digamos los botan, pero no, un lápiz de esos aún se le puede sacar más uso para dibujos. Lo mismo los colores. Hay personas que le sacan punta a los colores y se les parte la punta, y siempre es una punta, por decirlo así, siempre un poco larguita, una punta que nos va a servir a la hora de dibujar para un buen proceso, y las botan, pero esas puntas también las podemos utilizar, las podemos introducir en un borrador monocero. Entonces ahí introducimos la punta y ya queda a presión y la usamos, o la podemos usar en un portaminas pero ya de mina gruesa. Las pulimos y las metemos en el portamina y ahí podemos usar también las puntas. Eso ya es como ustedes quieran. A mí me gusta aprovechar el material y no desperdiciar nada. Vamos a seguir avanzando con las capas y vamos a usar los lápices Staedtler en las zonas más oscuras. En este caso los estoy usando en los ojos. En los ojos estoy utilizando un lápiz 6B y 7B. Por último estaré usando un lápiz 8B ya para crear el último contraste, que vendría siendo el contraste más alto, el contraste con más oscuridad. En esos contrastes voy a utilizar el lápiz 8B de la marca Staedtler, y en el resto del proceso del rostro estaré utilizando los lápices de Faber-Castell 4B, 6B y 8B. También estaré utilizando un portaminas 2B, 2.0 milímetros. Esta es la medida de las minas que voy a estar utilizando para hacer esas sombras suaves. Ahorita más adelante en el proceso del video les enseñaré cuál es el portaminas y en qué las estoy utilizando. También estaré utilizando un lápiz HB. Vamos a ir sombreando esta parte de la nariz con un lápiz 4B de Faber-Castell. Con él vamos a ir sombreando estas zonas, ya que esta sombra es un poco más suave, un poco más delicada, e iniciaremos este proceso de sombras para llevarlo en una escala de oscuro a claro. Entonces iniciamos con el 4B. Vamos a marcar un poco más de sombras con el lápiz 6B, que es el que estoy usando, como pueden ver en pantalla. Con él ya vamos a ir cubriendo y llevando una escala de sombras a un tono un poco más oscuro. Vamos a ir sombreando debajo de la nariz y hacia la parte de la boca. Vamos a ir sacando esa sombra que es debajo de la nariz y vamos a ir delineando el labio superior. Vamos a ir dibujándolo y vamos a ir rellenándolo con el lápiz 6B, ya que este lápiz nos dará un poco más de intensidad, un tono un poco más oscuro, ya que el labio superior siempre va a un tono más oscuro que el labio inferior. Vamos a ir haciendo la sombra del mentón y vamos a ir sellando ya el poro, ir cubriendo el poro del papel de grafito paso a paso para ya ir generando ese contraste que necesitamos. Recuerden que el volumen y la profundidad de un dibujo se la vamos dando con el contraste que vamos generando. Al hacer contraste en un dibujo e ir en una escala de oscuro a claro, vamos generando ese volumen y esa profundidad a cada zona.
vamos a iniciar ya con el cabello. Entonces para ello vamos a ir trazando las primeras capas del cabello. Las vamos a ir haciendo con un lápiz 6B. Un lápiz 6B, en este caso estoy usando la marca de Staedtler. Con él vamos a ir cubriendo esa primer capa que necesitamos del cabello para ir dándole más fuerza más adelante. Así vamos a lograr esa diferencia de tonos. Vamos a iniciar el cabello entonces con el lápiz 6B, luego con el lápiz 7B y por último estaremos utilizando un lápiz 8B. Así vamos a generar ese contraste y esas capas. Y así vamos avanzando poco a poco en este retrato. Y vamos viendo de que sí podemos dibujar la estructura de un rostro y podemos sombrearla usando el método de Andrew Loomis. Este dibujo fue realizado para que ustedes tuvieran en cuenta y lo miraran, ya que yo realicé la parte del boceto usando este método de Andrew Loomis. Entonces así a ustedes les va a quedar más fácil y van a lograr entender más el video. No solo hice los ejercicios y les mostré ya cómo quedaban los ejercicios y ya, sino que también les hice el último ejercicio donde realicé el boceto y a la vez les mostré ya el dibujo en el proceso de sombreado y terminado. Bueno amigos, aquí es súper importante que pongan atención. Esto es un truco que les voy a enseñar para hacer cabellos, esos cabellos delgados que hay. Aquí estoy usando un esfero, el cual le he quitado el balín. Esa esfera que tienen los esferos en la punta, que es la que sirve para que haya flujo de tinta. Esa esfera se la he quitado para dejarlo hueco. Y le he pasado una lija muy fina para lijar un poco en caso de que se dañe la punta o se deforme. Al hacer ese truco vamos a tener más una marca como de un tubo. Esas marcas la vamos a utilizar y vamos a hacer esos cabellos, ese frizz que sobresale del cabello, esos cabellos por allá chiquiticos ocultos, vamos a marcarlos en el papel. Vamos a hacer la expresión y vamos a marcarlos. Para esto es recomendado un papel de 160 gramos o 118 gramos para que la marca quede más fina y lisa. En este caso yo usé un papel dure de 180 gramos y la marca no es tan fuerte, pero al usar el papel correcto quedaría súper bien. Yo lo hice con un esfero porque no tuve a la mano un lápiz drafting, que en este caso los drafting se conocen porque la punta es de tubo, es de cilindro, es de boquilla, a diferencia de los portaminas. Los portaminas son de abrir y cerrar, pero hay unos portaminas que son de boquilla, de tubo. Si tiene un tubito en la punta, pues no le vamos a poner ninguna mina y ese tubito es el que nos va a servir para hacer esas líneas, esos cabellos pequeños que sobresalen, que salen de la estructura de la cabeza, que quedan por fuera, o esos cabellos, ese frizz que queda entre el mismo cabello. Yo creo que esta es una opción muy fácil, ya que si nos ponemos a hacerla con el lápiz tendríamos que dejar el espacio para cada cabello para que quede en blanco, en este caso en negativo. Aquí les voy a mostrar cómo es para que puedan apreciar más. Aquí de hecho las líneas, en este caso con el esfero, ustedes lo van a hacer con el drafting o con el portaminas de boquilla. Luego vamos a empezar a sombrear. Una vez hechas las líneas con el portaminas, vamos a dejar esa marca porque son líneas que vamos a hacer fuertes y van a quedar en bajo relieve. A la hora de sombrear
el grafito no va a alcanzar a marcar en las líneas que hemos hecho con el portaminas. Así nos dejará el espacio de cada vello en negativo. Aquí uso un lápiz un poco más fuerte, que es un 8B, y como pueden ver en pantalla se aprecia cada línea en negativo que nos ha dejado el portaminas, y estas líneas son las que vamos a utilizar en el proceso de esos cabellos pequeños, o si queremos hacer gran cantidad de cabello podemos difuminar cada línea de estas, ya tratando de cubrir el inicio de cada una de ellas para borrar un poco la marca, y así sería el resultado que nos da esta técnica. Ya la podemos implementar con diferentes tipos de lápices o con carboncillo. Es muy buena y muy útil a la hora de hacer esos pequeños cabellos, esos cabellos tan finos y delgados que sobresalen de un rostro o del cabello. Entonces esta es una buena opción, ya que si lo haríamos con los lápices, pues tendríamos que dejar cada espacio y eso tomaría más tiempo y más detalle. Con esta técnica ustedes pueden hacer cabello por cabello y van a lograr un resultado muy genial. Vamos a aplicar las otras capas del cabello y vamos a utilizar el lápiz 8B de Staedtler. Con él vamos ya a ir generando ese contraste, esa oscuridad en las últimas capas del cabello. También estamos utilizando un lápiz 6B de Faber-Castell y el lápiz 7B y 6B de Staedtler para el fondo, para lograr esos contrastes y esos tonos a la hora de difuminar. He realizado en el borde del cabello también esas pequeñas líneas para hacer el cabello, como les dije, con el portaminas. Quiero dejar en claro que en esta parte del video pues la cámara me reflejó mucho la luz del bombillo y me hizo ver el dibujo un poco brillante. Por eso no se puede apreciar bien esta técnica que hemos realizado con el portaminas o drafting, y por ese motivo se ve así un poco brilloso y opaco. Afortunadamente me pude dar de cuenta y pude corregirlo ya para mostrar bien el contraste del dibujo en la parte final. Bueno, para el cabello vamos a usar el borrador. Como yo les he mencionado en videos anteriores, vamos a cortar el borrador para usar estos filos que nos deja bien puntudos el bisturí a la hora de cortar, y esos pedacitos vamos a utilizarlos. Esos filos son los que vamos a utilizar para ir dándole la forma de cabello, para ir generando esos cabellos más claros, esos brillos en el cabello. Con el borrador vamos a hacer eso paso a paso. Recuerden que estoy usando un borrador miga de pan blando negro. También vamos a resaltar un poco más los tonos claros. Esto los vamos a hacer con un borrador, y con él vamos a ir borrando para generar ese contraste, esos brillos que necesitamos en la piel, que nos darán la profundidad y el volumen del rostro. Para hacer borrados un poco más suaves vamos a utilizar la goma maleable, y el borrador en casos más donde necesitemos borrar de una forma más fuerte. Estoy utilizando un portaminas 2B que lo uso para promediar esas sombras suaves. Bueno amigos, espero que de verdad este video les haya servido mucho a ustedes y puedan implementar este método de Andrew Loomis. Gracias por llegar hasta la parte final del video.
Yo sé que fue un video un poco largo, pero realmente vale la pena ver cada minuto. Vamos a firmar nuestro dibujo y ya tendríamos una obra más para nuestra colección. No olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario de qué tan útil fue este video para ustedes. Bueno amigos, y este ha sido el resultado final. Espero de verdad que les haya gustado, y si es así puedes darle like al video y dejarme un comentario. Y si no quieres perderte ningún nuevo video, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, un saludito desde Colombia para todos ustedes y nos vemos hasta en un próximo nuevo video.